Bienvenida a esta sesión de la Academia Mexicana de Patología Dual. Soy la doctora Yolanda Ocampo, ya nos hemos visto en los eventos anteriores. El día de hoy consideramos tomar en cuenta un tema muy importante, que es el manejo de la depresión en la mujer, ya que, como muchos de ustedes saben, la mujer es de la frecuencia, de la incidencia, mejor dicho, de la presencia de depresión, pues la mujer es la que principalmente la padece. El día de hoy nos acompaña la doctora Lucía Aguirre Antonio. Ella es médico ginecólogo y también es maestra en administración de hospitales. Le doy la bienvenida. Ella nos va a hablar desde la perspectiva ginecológica sobre el tema, y ya como la segunda etapa de la plática vamos a tener al doctor Federico Díaz Madrid, que nos va a aportar su perspectiva desde el aspecto psiquiátrico. Entonces, doctora Lucía Aguirre, le doy la bienvenida. El día de hoy le dejo la palabra. ¿Sí? Y pues platíquenos en la consulta, ¿qué tan frecuente es la presencia de depresión? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Yo soy la doctora Lucía Aguirre Antonio. Y bueno, pues primero que nada agradecer a todos por la invitación y bueno, pues permitirme estar con ustedes en estos momentos. Efectivamente, doctora Yolanda, la depresión es un trastorno evidentemente que afecta más a las mujeres que al sexo masculino. Y bueno, esto está interrelacionado con el nivel, el perfil hormonal de cada paciente, dependiendo de la etapa de la vida. Y bueno, pues sin más preámbulo, ¿les parece si iniciamos? Ok, pues ya me he presentado con ustedes, soy ginecóloga, soy obstetra, tengo una maestría en administración y bueno, vamos a continuar con la parte bioquímica, hormonal del estado de la paciente para cada etapa de la vida y después el doctor Díaz nos va a completar el tema con la parte del tratamiento farmacológico. Empezamos comentando que, bueno, pues las alteraciones del estado de ánimo en cada paciente dependen de la etapa fisiológica en la que se encuentre. Como podemos ver en esta imagen, los cambios hormonales serán distintos durante la pubertad, durante el periodo fértil y durante la menopausia. Esto ocasiona fluctuaciones hormonales que son de forma cíclicas, que son de forma continuas y que ocasionan un trastorno en la química del cerebro, ocasionando alteraciones en el estado de ánimo. Por lo tanto, estos trastornos depresivos son hasta 2 a 3 veces más frecuentes en las mujeres que en los varones. Sin embargo, esto solo ocurre en la edad reproductiva de la mujer y en la etapa fértil. Es decir, en la infancia y después de la menopausia, el riesgo de depresión se equipara 1 a 1 para hombres y mujeres, lo que nos hace concluir que el estado hormonal de las pacientes es un factor de riesgo para los trastornos depresivos. Y bueno, pues esta imagen dice muchos datos respecto al tema, ¿verdad? Que comentan siempre de las mujeres. Cuidado, chicos, alguien está en sus días. ¿Por qué? Pues porque o la mujer está menstruando, o la mujer está en la menopausia, y pues aparentemente no podemos ni acercarnos porque es evidente que la mujer tiene tantos cambios hormonales que lo mejor será evitarla y esperar a que pase de sus días porque podemos creer que está loca. Pero bueno, tenemos que reconocer que este es un padecimiento grave, que exige que vayamos más allá de burlas o de bromas o de chistoretes. Esto está declarado por la Organización Mundial de la Salud como un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque hay millones de personas a nivel mundial con un subdiagnóstico de trastornos depresivos o alteraciones en el estado de ánimo y que en los países, especialmente de Latinoamérica, no existe la cultura para poder acudir a un médico psiquiatra y que pueda establecer las encuestas necesarias para un diagnóstico certero de depresión. Y bueno, pues que esto nos lleva a requerir conocer de mejor forma el papel de las hormonas, cómo estas afectan la salud y el bienestar emocional de las mujeres durante el trayecto de toda su vida. Ok, en esta imagen les puedo mostrar en términos generales el desbalance que se presenta durante la etapa reproductiva de la mujer. Como sabemos, vemos del lado izquierdo de la imagen los esteroides sexuales que se producen en la vida reproductiva. Empezamos con progesterona, testosterona, estradiol,
de los 3 estrógenos que se producen. El estradiol es el que tiene mayor trascendencia. Y bueno, estos desbalances ocasionan ciertas afecciones a nivel de los neurotransmisores. Estas hormonas esteroideas son las señales químicas que está demostrado que tienen mayor intensidad en el efecto cerebral, a nivel cerebral. Es decir, quienes bioquímicamente tienen mayor efecto, mayor estímulo a nivel del cerebro. Por lo tanto, cuando hay un balance regular, es decir, en la vida reproductiva de la mujer, podemos tener o demostrar una sensación de bienestar en esta etapa. Pero ¿qué pasa cuando hay una disminución de estos? Estos cambios en los niveles de las hormonas ováricas influyen directamente en los neurotransmisores. ¿En cuáles? En la dopamina, en la noradrenalina, en la serotonina, y esto ocasiona alteraciones en el estado de ánimo. En esta tabla les quiero mostrar cómo los niveles de estos esteroides sexuales del estradiol, como el principal estrógeno durante la vida reproductiva, y la progesterona tienen fluctuaciones realmente trascendentes. Podemos ver, por ejemplo, en las etapas distintas de la vida, como se ven en la diapositiva del lado izquierdo, durante la menstruación, especialmente en la menarca, el nivel de estradiol es bien bajo, de 10 a 30, estas medidas son en picogramos, y podemos ver 10 a 30. En la fase ovulatoria puede alcanzar hasta 400 picogramos. ¿Y qué decir para el embarazo, especialmente el final de él, en el tercer trimestre, que podemos tener hasta 30,000 picogramos? Sin embargo, vean cómo en el último renglón se observa que en la posmenopausia el estradiol baja a niveles realmente casi indetectables de 5 a 20 gramos. Aquí pasa algo sorprendente. El estradiol deja de producirse al final de la vida reproductiva, en la posmenopausia, y otro estrógeno, la estrona, empieza a tomar el papel de él. Sin embargo, bueno, los efectos son diferentes al estradiol. Podemos ver en la siguiente columna, en la progesterona, bueno, cómo durante la menstruación el aumento es leve, de 100 hasta 500 picogramos. En la fase lútea es el pico máximo durante el ciclo menstrual, alcanzando hasta 15,000 picogramos. Y bueno, como en la posmenopausia regresamos o disminuyen los niveles hasta 50 a 250 picogramos. Y nos vamos a dar cuenta cómo esto tiene repercusión. Más adelante vamos a ver cómo afecta el estado de ánimo de las pacientes. Ok, recordemos a través de esta diapositiva cómo funcionan. Bueno, estas hormonas sexuales les voy a explicar en la imagen que se ve en el extremo derecho. En términos generales vamos a recordar cómo es que se producen. A nivel del hipotálamo, entonces la hormona liberadora de gonadotropinas manda el impulso hacia la hipófisis para que se produzcan las hormonas precursoras, que son la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, para que a su vez la hormona folículo estimulante se encargue de producir los esteroides sexuales y la progesterona a través de la LH. Estas hormonas, los estrógenos, básicamente, son las hormonas sexuales que se encargan del desarrollo y de mantener las características sexuales y el desarrollo, la fisiología de los órganos femeninos. Tienen muchas otras funciones. En esta diapositiva me voy a enfocar solamente a los que tienen afección sobre los neurotransmisores. Los estrógenos directamente se encargan de aumentar los niveles de noradrenalina, aumentan los niveles de acetilcolina, de beta-endorfinas y la recaptura de serotonina. ¿Qué pasa a nivel de los MAO? A nivel de los MAO, la actividad de la MAO, recordarán, la monoaminoxidasa se encarga de disminuir la producción de estos neurotransmisores, ocasionando sensación de tranquilidad, de pacificidad. Entonces, los estrógenos producen un nivel directo en las MAO, ocasionando, bueno, pues que estos neurotransmisores disminuyan de manera indirecta. Para algunas mujeres, los niveles de estrógenos altos pueden tener predisposición a niveles altos de ansiedad e incluso ataques de pánico. Es así que se empezaron a hacer modificaciones en los tratamientos antiguos que tenían altas dosis de estrógenos.
Por lo tanto, ahora los tratamientos hormonales se basan en cantidades más pequeñas de estrógeno, que son menos agresivos, especialmente para estos trastornos. Por otro lado, los niveles bajos de estrógenos a nivel de menopausia o antes de la menarca pueden provocar episodios directamente de depresión. El otro esteroide, la progesterona. La progesterona, bueno, pues también tiene muchas funciones. La más importante es que se encargará de la preparación del útero, pues para el desarrollo del embarazo, ¿verdad? Para la implantación del blastocisto y pues el mantenimiento en general de la gestación. ¿Qué tiene de trascendente la progesterona? Bueno, este esteroide tiene receptores específicos en distintas partes del cerebro, en neuronas de la corteza, en el sistema límbico, a nivel del hipotálamo, de la hipófisis, y estos aumentan directamente la actividad de la monoaminoxidasa, por lo que ocasiona de manera secundaria una acción sedante, hipnótica, incluso hasta anticonvulsiva. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué pasa cuando hay una deficiencia? Bueno, pues la deficiencia de esta progesterona es claramente un factor primario en los patrones de ansiedad en la edad madura, ¿verdad? Porque no estamos teniendo el efecto que vimos en la diapositiva anterior. Y esto nos hace concluir que la medición de estrógeno con progesterona, es decir, el coeficiente estrógeno-progesterona, será la clave para el tratamiento adecuado desde el punto de vista hormonal en los trastornos del estado de ánimo. Pueden ver en la imagen de la parte derecha como en un momento cíclico de más o menos 2-3 años, de la premenopausia a la posmenopausia, los niveles de los esteroides sexuales se modifican drásticamente. Por ejemplo, la FSH se mantendrá a la alza en la posmenopausia. Esto pasa solamente para la FSH, para la folículo estimulante, y esto pasa por retroalimentación negativa, ¿verdad? Porque ya no hay producción de los esteroides, entonces se manda el impulso de que no hay cierta producción a nivel ovárico, y la indicación es que a nivel de FSH se produzca más. Por eso es que la FSH está elevada hasta 250 miliunidades. Sin embargo, y vemos las hormonas que siguen, la LH, progesterona, a nivel de suprarrenales, la androstenediona, el estradiol, la testosterona, todos ellos bajan. El único que se mantendrá, como decíamos al principio, es la estrona, que quiere ocupar el lugar preponderante de los estrógenos, y bueno, tiene afinidad por el tejido adiposo, entonces podremos tener niveles más altos, pero finalmente no tiene el mismo efecto esperado o que previamente se tenía con el estradiol. Y bueno, pues en los distintos momentos de la vida de la mujer, pues podemos comentar que al momento de la menarca o al momento de las primeras menstruaciones de la adolescente, podemos encontrar trastornos como el síndrome premenstrual y algo que se llama trastorno disfórico premenstrual. ¿Qué pasa en el síndrome premenstrual? Bueno, pues este es un trastorno que frecuentemente se encuentra al inicio de la fase lútea, es decir, alrededor del día 14-16 del ciclo menstrual, y se caracteriza porque la paciente está irritable, está sensible, presenta labilidad emocional, dolor mamario, mastalgia, cefalea, edema. Esto ocurre antes de que empiece el ciclo menstrual, ya decíamos, 7-10 días antes, y se caracteriza porque termina justo en el momento en que empieza el sangrado catamenio, ¿ok? Sin embargo, son modificaciones o trastornos emocionales que la mayoría de ellos tendrán que ser sintomáticos y no requerimos algún otro tratamiento. Existe otro trastorno, que es el trastorno disfórico premenstrual, en donde sí hay que ser más agresivos y ver a la paciente junto con el psiquiatra. Este es el trastorno disfórico premenstrual, y en la paciente tiene un humor marcadamente depresivo, tiene tendencia, incluso pensamientos suicidas, tiene ansiedad, irritabilidad, labilidad emocional. Por lo tanto, esta paciente que se diagnostique con estos criterios, existen ciertos criterios que se aplican a través de una cédula de evaluación, y quien cumpla con estos criterios, entonces tendrá que valorarse junto con el psiquiatra y valorar un tratamiento farmacológico. El trastorno disfórico premenstrual, bueno, pues tiene notables cambios de ánimo, y la paciente está irritable, está furiosa, no sabe por qué, tiene un estado de ánimo depresivo, desesperanza, desvalorización personal, está ansiosa, nerviosa,
tiene disminución de interés en las actividades habituales que cualquier adolescente tendría, no puede concentrarse, tiene fatiga, tiene marcado cambio en el apetito, tiene atracones o antojos con alimentos ricos en carbohidratos, hipersomnia, insomnio. Todos estos trastornos, todas estas manifestaciones clínicas tendrán que evaluarse de manera conjunta para poder establecer el diagnóstico y dar un tratamiento integral. El otro momento importante en la vida de la mujer es alrededor del embarazo, alrededor de la gestación. Les quiero platicar un poco de esto que llamamos depresión perinatal. Y bueno, pues un episodio de depresión perinatal incluye parte de la gestación, habitualmente se manifiesta después de las 20 semanas, aunque existen pacientes que se embarazan ya con un estado depresivo mayor. Y la depresión perinatal, bueno, pues es un episodio que se cataloga como un episodio depresivo mayor, que se manifiesta en el embarazo, pero nos hemos enfocado habitualmente a tratarla como la depresión postparto. Sin embargo, nos falta incidir en estas pacientes y hacer cédulas de tamizaje para buscar de manera intencionada aquellos pacientes que tengan un trastorno depresivo antes del embarazo o incluso durante el embarazo. También puede presentarse después del nacimiento, bueno, que será como tal la depresión postparto, y bueno, pues se caracteriza y va en relación con el estrés que causa el tener un bebé ya en casa. La depresión perinatal es más que un baby blues. El baby blues es pues, manifestaciones inmediatas al nacimiento de este bebé, que son pues, la habilidad emocional, llanto y quizá preocupación por no saber cómo actuar como madre. Esto es lo que llamamos el baby blues. Bueno, la depresión perinatal es más que eso y de igual forma existe una cédula para poder evaluarla y establecer el diagnóstico correcto para el tratamiento oportuno. La depresión postparto es más frecuente de lo que pensamos. Hay distintas bibliografías, incluso hay investigaciones que concluyen que puede presentarse hasta en el 25%. Al menos en Latinoamérica, el promedio es entre el 10 y el 15% de las mujeres después del parto. Sin embargo, hay que reconocer que estas pacientes tienen ya un episodio previo depresivo y que puede ser la tristeza postparto, un baby blues en el embarazo previo, episodios previos de depresión como tal, un diagnóstico ya establecido, ya conocido, y claro, los antecedentes familiares de depresión. Como ustedes saben, estos trastornos sí se asocian con los antecedentes hereditarios o familiares de la paciente. ¿Qué más? Bueno, pues esto se asocia también a factores desencadenantes de la crisis, es decir, todos aquellos factores estresantes de la vida diaria de la paciente, el saber si la paciente tiene apoyo familiar, cuenta con los recursos económicos, debemos de saber los resultados obstétricos de este producto, si el bebé se tuvo que quedar en terapia intensiva, si el bebé tiene alguna malformación estructural no diagnosticada previamente, o si la paciente está pasando por un periodo de ambivalencia respecto a este embarazo, es decir, tal vez fue producto de una violación, tal vez fue un embarazo no deseado, no planeado y quizá aceptado, pero no bajo las condiciones en las que ella consideraría sería el mejor momento de su vida. Todas estas condiciones ocasionan o pueden ser factores agravantes para una depresión ya conocida. Aquí les comento algunas generalidades que debemos de tener en cuenta. Bueno, decirles que los síntomas depresivos prenatales son tan comunes como los síntomas después del parto. Es decir, durante el embarazo debemos de hacer una búsqueda intencionada de los síntomas de depresión para poder establecer el diagnóstico, sobre todo en aquellas pacientes que puedan tener factores coadyuvantes, como los que mencionamos ahorita, y que puedan ser pacientes candidatas a este diagnóstico. La depresión identificada como posparto comienza antes del nacimiento del bebé hasta en el 40% de las mujeres. Y bueno, los trastornos de ansiedad pueden ser tan comunes como la depresión en el mismo periodo perinatal. El tratamiento es multifactorial. Tenemos 3 momentos distintos para poder apoyar a la paciente. Y bueno, pues la primera parte consta en la psicoterapia sola, la psicoterapia a través de un especialista, de un experto, quien a través de las sesiones irá apoyando
el camino de esta paciente. Habrá momentos en que la paciente requiera terapia cognitivo-conductual, sobre todo cuando tenga pensamientos negativos o distorsionados o ideas suicidas. Y no hay duda, la terapia antidepresiva, los fármacos antidepresivos en aquellas pacientes que tengan depresión leve o moderada. Por supuesto que los fármacos antidepresivos están, la mayoría de ellos, o sobre todo los más antiguos, contraindicados en la lactancia, sí, pero siempre tendrá que valorarse el riesgo-beneficio para la paciente, sobre todo cuando la paciente tiene un episodio depresivo agudo inmediatamente al nacimiento. Y pues la mayoría de los datos relacionados con los antidepresivos no nos permiten saber con exactitud los efectos teratogénicos, no nos permiten saber con exactitud los efectos sobre la lactancia, dado que hay pocos estudios, pero lo que sí podemos saber es que la mayoría de veces utilizamos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, como fluoxetina, sertralina, citalopram y paroxetina, pues sin mayor complicación. Existen distintos estudios que ahora están evolucionando a buscar cómo la terapia hormonal de reemplazo a través de estrógenos pudiera ser una terapéutica coadyuvante para estas pacientes que tienen depresión periparto. Se han hecho distintos estudios, uno de ellos y de los más grandes es una revisión de Cochrane que muestra cómo a través de un ejercicio con más de 600 pacientes a las cuales se le aplicaron estrógenos transdérmicos, tuvieron resultados favorecedores. No con resultados ampliamente significativos, pero sí favorecedores, en los cuales se observó mejoría de depresión. Sin embargo, los efectos adversos de los mismos, tales como la hiperplasia endometrial, la trombosis, por supuesto que nos limitan el uso inmediatamente del parto, después del parto o de la cesárea. Sin embargo, se sigue esta línea de investigación porque creo que próximamente estos estrógenos a una menor dosis podrán ser parte del tratamiento complementario en aquellas pacientes que realmente cumplan criterios de depresión periparto. Y bueno, finalmente podemos hablar un poco de el final de la vida reproductiva de la paciente. La paciente cuando llega al climaterio, la menopausia o el síndrome climatérico. Y bueno, para recordar los conceptos y no causar confusión, el climaterio, bueno, pues es este proceso de envejecimiento durante el cual una mujer pasa de la etapa reproductiva a la no reproductiva, ¿verdad? La menopausia es el cese permanente de la menstruación, es decir, cuando esta paciente ya lleva 12 meses consecutivos sin haber menstruado y que no se adjudican a otra patología. La edad de la menopausia es distinta para cada país. En México se aproxima a los 48, 49 años. Y bueno, el síndrome climatérico, pues es todo este conjunto de síntomas, de signos que anteceden, que siguen a la menopausia y son consecuencia de la declinación o cese de la función ovárica, especialmente de los estrógenos. Aquí vemos en esta imagen cómo la disminución de estrógenos y de progesterona actúan de manera distinta, pero siempre causando síntomas o trastornos emocionales. La disminución de estrógenos frena la síntesis de estos neurotransmisores, acelera su catabolismo y esto ocasiona que tengamos síntomas depresivos. La disminución de la progesterona disminuye la acción GABAérgica y ocasiona, bueno, trastornos especialmente de ansiedad. ¿Qué pasa con los estrógenos en la menopausia? Especialmente el 17 beta-estradiol, que se produce en las células de la granulosa, ¿verdad? En los ovarios, pues es el que disminuye de forma importante. La estrona entonces tendrá que ocupar este lugar para poder intentar cubrir las funciones de este. Sin embargo, a pesar de que sea el principal estrógeno circulante en la sangre, pues no tendremos el efecto esperado que el 17 beta-estradiol. Por lo tanto, en consecuencia, aumenta el índice de estrona-estradiol de manera no significativa. Lo mismo ocurre con la folícula estimulante. Las concentraciones, como veíamos en la imagen de la declinación en la pre y la posmenopausia, las concentraciones circulantes de estrógenos varían durante esta transición y aquí se observa una caída muy precipitada, muy brusca, cercana sobre todo a concretar la menopausia.
Estas son algunas de las manifestaciones que podemos observar en el ciclo de menopausia y síndrome climatérico, como ansiedad, calor, depresión, irritabilidad, dolor de cabeza, aumento de peso, fatiga, osteoporosis, insomnio, pérdida de memoria, disminución de la libido, resequedad vaginal. Y esto, bueno, pues la gravedad de cada síntoma, de cada manifestación clínica, está en relación con los factores asociados de la paciente. Antecedentes de depresión de cualquier tipo, la historia de disforia, si la paciente tuvo depresión postparto, si tiene síntomas vasomotores graves, si la paciente tiene un nivel educacional bajo, es un factor importante, las pérdidas significativas que ha tenido en la vida, y los problemas crónicos o patologías que ella esté cursando. Especialmente dentro de las manifestaciones de los síntomas depresivos, pues las fluctuaciones en la cantidad de estas hormonas, de estos esteroides, son los cambios, son las responsables de los cambios de ánimo en las pacientes. Existen distintos factores que apoyan esta teoría, sin embargo, la que concluye más esto es que las pacientes que reciben tratamiento con estrógenos mejoran significativamente estos síntomas depresivos. Existen factores asociados a la gravedad de las manifestaciones depresivas y básicamente pues son algunos de los que ya habíamos comentado. La menopausia, bueno, pues requiere un tratamiento integral, sin lugar a dudas, y nos queda claro que no solo es un tratamiento emocional, psicoemocional, sino tendrá que hacerse a base de la combinación de las hormonas que requiera según las manifestaciones clínicas o incluso a través de un perfil hormonal, aunque no es tan fidedigno, nos basamos más en las manifestaciones clínicas, pero tendremos que hacer un tratamiento integral. Está demostrado que altas dosis de estrógenos conjugados orales reducen la sintomatología en mujeres con depresión resistente. Sin embargo, debemos de tener mucho cuidado al manejar altas dosis de estrógenos, porque ya sabrán que hay otros factores que debemos de cuidar. La paciente deberá tener densitometría, mastografía y otros estudios para vigilar los niveles de estrógenos que podamos dar. La depresión, como el no empleo de estrógenos, son factores de riesgo para enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, debemos de acompañar a la paciente para que la etapa de la perimenopausia salga de la depresión y disminuyamos el riesgo de Alzheimer. Sin duda alguna, los antidepresivos utilizados de forma correcta y la terapia hormonal de reemplazo, así como el apoyo psicoemocional, tendrá que ser el tratamiento integral para estas pacientes. Agradezco la atención. De mi parte es todo. Continuaremos con el doctor Díaz para que nos apoye en la parte del tratamiento para los antidepresivos. Si hay alguna duda o comentario, en este momento. Gracias. Muchas gracias, doctora Lucía Aguilera. Muy importante su aportación, sobre todo por el tema que nos compete. Y les hago un comentario a todos los participantes, aquellos que no se pudieron registrar por medio del link para el formulario. Favor de mandar vía chat, mandé una dirección de correo para que manden por ahí su nombre, teléfono, para que se les pueda hacer llegar su constancia de la ponencia. Y bueno, ahorita le doy el paso al doctor Federico Díaz Madrid, médico psiquiatra por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Hospital Fray Bernardino Álvarez. Él nos está acompañando de vía remota. ¿Hasta ahorita hay alguna pregunta para la doctora Lucía Aguirre? Buenas tardes. Adelante. Perdón, no pregunta, solamente agradecer a la doctora por su excelente ponencia y yo creo que sí sería muy importante mencionar la menopausia posquirúrgica, porque es algo que a veces queda de lado y pues nos llega a traer también grandes complicaciones en este aspecto emocional. Muchas gracias, doctora. Irma, gracias por tu comentario. Efectivamente, en lo que el doctor Díaz se puede conectar, platicamos. Efectivamente, la menopausia posquirúrgica deberá considerarse siempre como una menopausia fisiológica. Por lo tanto, y especialmente entre las mujeres más jóvenes, cuando esta menopausia sea más temprana,
tendrá que considerarse la terapia hormonal de reemplazo, con la vigilancia de todos los otros estudios paraclínicos que se requieren, con el seguimiento correcto, pero sí recordar el efecto, los efectos secundarios en estas pacientes a las que se les ha tenido que realizar una salpingoperectomía bilateral y bueno, pues que desafortunadamente ya no podrán contar con esta producción de leche. Gracias por los comentarios. Se quedan ya con el doctor Luis. Gracias. Muchas gracias, doctora Yolanda Ocampo y doctora Lucía Aguirre. Tuve unos pequeños problemas técnicos, pero ya tenía que salirme de la aplicación y volver a ingresar para que ya no estuvieran los problemas. Adelante, doctor. Como bien nos comentó hace un momento la doctora Lucía Aguirre, y nos hablaba de todos estos antecedentes importantes que hay en la mujer, pues bueno, los trastornos del estado de ánimo son un problema fundamental. La depresión es la primera causa de discapacidad laboral en el mundo y la depresión es también el doble de frecuente en la mujer que en el hombre. Entonces, los trastornos del estado de ánimo son muy importantes cuando hablamos de ellos, darle el enfoque hacia la mujer y todo lo que pasa alrededor de esto. Nos describía la doctora Lucía muy bien cómo a lo largo de los diferentes eventos ginecológicos, a lo largo de la vida de la mujer, pues hay momentos críticos y de mayor riesgo para tener algún trastorno del estado de ánimo asociado a estos cambios hormonales, como nos explicó ella, cómo estaban relacionados estos cambios hormonales con los trastornos afectivos. Y bueno, pensando en eso, pues vamos a abordar uno de estos puntos. Ay, déjenme ver, ya. Si bien es cierto que son muchos los eventos ginecológicos, o son diferentes, quiero decir, no son muchos, sino distintos a lo largo del ciclo vital, uno de los más importantes es lo que ocurre en la perimenopausia. Es probablemente uno de los momentos donde hay mayor riesgo de depresión en la mujer asociado a estos cambios hormonales. Y justamente desde que empiezan a gestarse todos estos cambios alrededor del cese de la función ovárica hasta que finalmente ocurre, pues es un área, la perimenopausia es probablemente la etapa donde mayor frecuencia de trastornos depresivos hay. Esto disminuye de manera considerable después en las mujeres posmenopáusicas. Sin embargo, también puede haber una frecuencia relativa para este tipo de trastornos. La perimenopausia hay un mayor riesgo de depresión en la mujer y también una pérdida intermitente del control vasomotor que está asociado con una retroalimentación negativa del estradiol en el hipotálamo. Y esto empieza a generar, o bueno, son de los síntomas con los cuales inician con mucha frecuencia las mujeres en esta etapa y además pueden llegar a tener también aquí sintomatología depresiva asociada con diferentes factores biológicos y también psicosociales, con todo lo que implica la pérdida, ¿no?, de la función reproductiva, los componentes psicológicos y circunstancias que conocemos. Bueno, la combinación de la terapia hormonal va a mejorar de manera muy importante el efecto antidepresivo. Incluso hay estudios que
asocian que con el puro tratamiento hormonal llega a haber mejoría importante en los síntomas depresivos. No obstante, el manejo, además con antidepresivos, puede llegar a ser todavía mucho más eficaz, no solo por los síntomas depresivos, sino también por los síntomas vasomotores, que justamente están asociados con esta sintomatología. Bueno, sabemos, ¿no?, que los neurotransmisores están asociados con la aparición de estos síntomas, incluso la dopamina, la noradrenalina. La dopamina es un precursor de la noradrenalina y son justamente estos síntomas adrenérgicos los que están asociados en esta circunstancia. Bueno, en la posmenopausia también es útil utilizar antidepresivos, sobre todo en aquellas pacientes que van a tener todavía síntomas vasomotores. No todas las pacientes, o la mayoría, desaparecen los síntomas vasomotores en la posmenopausia, pero algunas que llegan a tener esa sintomatología se van a beneficiar de manera importante con el tratamiento antidepresivo. Bueno, específicamente vamos a utilizar o vamos a hablar en este momento de la venlafaxina. Sabemos que como primera línea, como primera elección, las diferentes guías de práctica clínica hablan de los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina para el uso para tratar estos síntomas. Y de hecho, sí, algunos de estos medicamentos, como el escitalopram o la paroxetina, han demostrado tener eficacia en alguno de estos síntomas. De hecho, la paroxetina fue el primer medicamento que se aprobó con esta finalidad. Pero el efecto de la venlafaxina es superior a la de los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Por eso es importante considerarla, o actualmente se considera como de primera elección para el tratamiento de los síntomas depresivos, pero también de los síntomas vasomotores. Bueno, la venlafaxina tiene un efecto dual, una acción dual, porque inhibe la recaptura de la serotonina y en un momento dado a ciertas dosis es útil en los trastornos depresivos mayores en general, en trastornos como la fibromialgia, el trastorno de ansiedad generalizado, el trastorno de pánico, la fobia social e incluso el trastorno de estrés postraumático. Es decir, es un medicamento que tiene mucha eficacia en trastornos depresivos severos e incluso en aquellos donde están asociados niveles de ansiedad muy importantes. Entonces, pensando en, además, por el efecto de los síntomas vasomotores, pues podemos utilizarlo. Afortunadamente, responde desde desde dosis bajas. Bueno, vamos a describirlo a continuación. Las presentaciones de la venlafaxina las vamos a encontrar de 50, 75 y 150 miligramos. Anteriormente había de 37.5, que era solo para iniciar el tratamiento, pero se puede, creo yo, iniciar muy bien en estas circunstancias. Bueno, entre 225 y 375 miligramos vamos a tener un efecto ya más bien noradrenérgico.
Sin embargo, no quiere decir que hasta entonces vamos a tener buen efecto en los síntomas vasomotores. En promedio, empezando con dosis bajas, alrededor de los 100 miligramos, 50, 100 miligramos, podríamos empezar a tener en algunos casos algún efecto. A dosis mayores de 375 miligramos al día, si bien son dosis que no son las que las que recomiendan normalmente, se pueden utilizar hasta los 600 miligramos con cierta seguridad. Y bueno, pero bueno, por ahí de los 375 miligramos, ahí tiene efecto también dopaminérgicos. Y llega a tener una mayor eficacia en algunos pacientes, no solo bueno, también en ansiedad y en depresión también. Bueno, específicamente pensando en la mujer y en estos síntomas vasomotores, hay evidencia de que dosis baja de estradiol y venlafaxina, ambas por separado, son eficaces para el tratamiento de los síntomas vasomotores. Si bien el gold estándar pues lo tiene en las dosis bajas hormonales, la venlafaxina tiene un efecto muy importante. Y bueno, voy a citar a un autor que dice: si bien la eficacia es ligeramente superior para el estradiol respecto de la venlafaxina, la diferencia es muy pequeña y de relevancia clínica incierta. Es decir, sí es mejor el estradiol porque es el gold estándar, pero en diferentes estudios ha demostrado que la venlafaxina es igual de importante o casi igual de importante que el estradiol, que las dosis bajas de estas hormonas. Bueno, la venlafaxina es eficaz en el tratamiento de los síntomas vasomotores, también en pacientes con cáncer de mama. Sabemos que en estos casos, pues no es posible utilizar tratamiento hormonal porque empeoraría estas circunstancias. Entonces, es una muy buena alternativa el utilizar la venlafaxina. Que al utilizar desvenlafaxina, pues nos ahorramos el paso o el efecto del citocromo P450 2D6 para que no haya interacciones con alguna quimioterapia. Hay autores, o bueno, hay como algunos estudios que dicen que la desvenlafaxina puede ser superior en este sentido a la venlafaxina. Pues sí, desde la perspectiva metabólica o bueno, de las interacciones farmacológicas, pero los efectos en realidad son prácticamente igual de eficaces para el tratamiento, con la diferencia que en la venlafaxina pues es más accesible para muchos de nuestros pacientes. Es mucho más asequible. Bueno, aquí hay una gráfica que que creo pertinente mostrarles, en la cual podemos observar la disminución de los efectos de los síntomas vasomotores, la disminución de estos síntomas con el uso del estradiol, que es nuestro gold estándar, el uso de placebo, que es este punteado, que vemos que no es tan importante, y utilizando la venlafaxina, vemos que al cabo de 8 semanas llega a disminuir de una manera clínicamente casi indistinguible, como decían uno de los autores que les había mencionado en la diapositiva anterior, para este efecto.
Entonces, pues bueno, con esto confirmamos que la venlafaxina, tanto en el tratamiento de los síntomas depresivos como el efecto que tiene en los síntomas vasomotores, pues es superior no solo al placebo, sino casi igual o casi tan bueno como el uso de hormonas en dosis bajas. Y bueno, con esto concluyo. Les agradezco la tolerancia también de las incidencias que tuvimos el día de hoy. Estoy abierto a cualquier pregunta. Muchas gracias, doctor Federico. Un gusto haber participado con usted de la lejanía, pero aquí estuvimos presentes. Pues bueno, a mí se me hizo un tema ahora sí que muy completo. El abordaje fue bastante bueno y algo que, bueno, durante toda la plática ustedes estuvieron manejando, pues el hecho de la terapia conjunta, ¿no? Entre ginecología y psiquiatría, porque sí muchas veces como que se tiende a separar uno del otro, ¿no? ¿Algún comentario, doctora Lucía? Solamente agregar, complementar esta parte de que los manejos en las distintas etapas de la vida de la paciente siempre tendrá que ser integral. No subestimemos los síntomas que pueda manifestar la paciente en estas distintas etapas, no seamos irónicos, no seamos burlones, démosle la importancia y el respeto a cada una de estas manifestaciones. Las pacientes no están locas, las pacientes no es que mientan ni quieran llamar la atención. El trastorno depresivo existe, como ya quedó demostrado, y esta población, por supuesto, que requiere ser atendida con lo mejor que exista actualmente en el mercado, pues para mejorar la calidad de vida de las pacientes. Recordando que la calidad de vida de estas mujeres tendrá repercusiones positivas o negativas para los hijos de estas mamás. Pues sí, muy interesante esa perspectiva, sobre todo porque hay muchísima estigmatización en torno a la mujer y el tema depresivo, ¿no? Como tú bien lo mencionaste. Pues muchísimas gracias a todos. Ahora sí, les dejo apertura a sus micrófonos para quienes quieran hacer un comentario o alguna pregunta a cualquiera de los dos ponentes. Adelante. Agradezco mucho la plática, soy la doctora Medrano. Agradezco mucho, me parece es un tema muy importante y tanto como comentaron, muchas veces es un tema que se agarra de burla, de choteo y muchas veces pierden la perspectiva de lo que está pasando la adolescente o la mujer. Entonces me parece que fue un tema muy, pero muy importante que lo trataran desde la perspectiva que se trató. Me pareció que fue bien abordado por ambos ponentes, pues les agradezco el detalle. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Medrano, por su comentario. Sí, comenten nada más, estamos leyendo sus mensajes. Gracias por los comentarios. Si por ahí alguien nos pedía los datos personales, a través de la doctora Yolanda, si alguien quiere los datos personales, se los hacemos llegar. Y bueno, pues gracias por todos los comentarios y por la atención. Buenas tardes. Suheil, adelante, abre tu micrófono. Bueno, yo les quería agradecer la información, realmente es muy importante. A veces, pues no tomamos en cuenta el estado de ánimo de los pacientes, de las personas embarazadas que llegan al hospital, y creo que es una parte importante y humana que debemos de tratar y de conocer para dar un mejor servicio y pues entender a la paciente. Entonces, pues la verdad a mí me gustó mucho el tema que abordaron, el cómo lo abordaron y pues la importancia que debemos de darle, ¿no? No hay que dejarlo de lado. Muchas gracias. Muchas gracias, Suheil. Bueno, pues si ya no queda alguna aportación de alguien más, pues les agradezco a todos el haber participado con nosotros, el habernos acompañado, al doctor Federico Díaz Madrid, la doctora Lucía Aguirre, que son amigos del laboratorio Bioquimed y de la MEPAR,
Y pues muchísimas gracias a todos por haber asistido. Un fuerte abrazo y hay que seguirnos cuidando porque seguimos en semáforo rojo. Cuídense mucho. Hasta luego.